Ángela Aguilar ya tiene un nuevo amor. Se llama Josh Ball y es jugador profesional de la NFL. Ángela Aguilar estaba en un punto de quiebre, en una encrucijada emocional que la tenía atrapada entre las expectativas familiares y el deseo profundo de forjar su propio camino. Sentada en la penumbra de su habitación en Texas, lejos del bullicio de los escenarios y las luces de los reflectores, se encontraba sumida en pensamientos de frustración y dolor. La tensión con su padre, Pepe Aguilar, había ido escalando con el tiempo. Pepe, una figura dominante en su vida, tenía grandes expectativas para Ángela, tanto en lo profesional como en lo personal. Su deseo de verla triunfar y proteger el legado familiar era evidente, pero para Ángela, esa protección se sentía a menudo como una jaula dorada. Su reciente ruptura con Cristian Nodal había dejado heridas que aún dolían. Su relación, marcada por momentos de pasión y cariño, había terminado en una amarga traición que la hacía cuestionarse todo. A pesar de las promesas y los momentos felices, Nodal había mostrado una faceta de incertidumbre y vacilación que la había desgastado. Su relación, que había comenzado con ilusiones compartidas y planes a futuro, terminó empañada por las dudas de Nodal y rumores de infidelidades. Ángela, que siempre había sido cuidadosa con su imagen pública, ahora se veía en medio de un escándalo que la hacía sentir vulnerable y traicionada. La decepción era profunda, y la falta de comprensión de su padre sobre el dolor que sentía solo empeoraba las cosas. Esa noche, buscando alguna forma de desconectar de sus problemas, tomó su teléfono, esperando que las redes sociales la distrajeran aunque fuera un poco. Mientras deslizaba el dedo por la pantalla, vio una notificación inesperada: Josué ha dado me gusta a tu publicación. Su corazón dio un vuelco. Josh Bell, el jugador de los Dallas Cowboys con quien había tenido una breve pero apasionada historia en el pasado, parecía estar nuevamente pendiente de ella. En su momento, su relación con Josh Bell había sido intensa, llena de risas y espontaneidad, una conexión auténtica que la hacía sentir libre y viva. Sin embargo, su padre nunca aprobó esa relación, considerándola demasiado poco seria y preocupándose por la exposición mediática de un romance con un jugador de fútbol americano. Suscríbete solo si te alegra que Ángela tenga una relación que no sea tóxica. Para Ángela, Josh Bell había sido una bocanada de aire fresco en una vida llena de restricciones y expectativas. Con él, podía ser ella misma, sin la presión de cumplir con el legado Aguilar. Recordaba sus conversaciones hasta altas horas de la madrugada, los mensajes llenos de humor y las citas casuales donde podían disfrutar el uno del otro sin preocuparse por las opiniones ajenas. Aunque su romance fue breve, le dejó una marca en el corazón que aún resonaba. Y ahora, al ver que él había vuelto a acercarse, aunque fuera de forma indirecta, sintió una mezcla de nostalgia y emoción. Sin pensarlo demasiado, Ángela decidió devolverle el me gusta, un pequeño gesto que era mucho más que eso. Era una señal, un guiño a un pasado que, en medio de su situación actual, comenzaba a representar algo más: la libertad y el deseo de vivir sin limitaciones. Sabía que su padre no aprobaría este gesto, ni las emociones que comenzaban a despertarse en ella al recordar a Josh Bell, pero, por primera vez en mucho tiempo, decidió dejar de lado las expectativas familiares y hacer lo que realmente sentía. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Aunque no buscaba una nueva relación, las conversaciones con Josh Bell se reavivaron, llenándola de una calidez que había extrañado. Sin embargo, mantener esta conexión en secreto fue una fuente de estrés, pues sabía que si su padre se enteraba, la situación podría empeorar la ya delicada relación entre ambos. A pesar de todo, Ángela comenzó a valorar estos momentos como espacios de libertad, pequeños respiros que la ayudaban a reencontrarse con su verdadera esencia, más allá de la figura pública. La hija de y la cantante de la dinastía Aguilar. Entre las conversaciones nocturnas y los recuerdos compartidos, Ángela sintió cómo se despertaba en ella una nueva fuerza. Las palabras de Josh Bell, su manera de verla y entenderla sin juzgar, la hacían sentir especial, algo que en su relación con Nodal se había desvanecido con el tiempo. Josh Bell la motivaba a perseguir su propia felicidad, a tomar decisiones basadas en lo que ella deseaba y no en lo que se esperaba de ella. Esta influencia comenzó a darle el valor para enfrentar las expectativas de su padre y considerar la posibilidad de construir su propio camino, aun si eso implicaba enfrentar su desaprobación. Con el paso de los días, Ángela comenzó a expresar sus propios deseos con más claridad. En reuniones familiares,
Ya no evitaba temas que antes habrían causado incomodidad. Comenzó a hablar de su deseo de explorar otros géneros musicales, de probar nuevos estilos y de experimentar con colaboraciones que antes habrían sido impensables dentro del ambiente familiar. Esto, por supuesto, generó tensión con Pepe, quien veía en ella el legado de la música regional mexicana. Ángela comprendía y valoraba su herencia, pero cada vez más sentía que era hora de hacer algo por sí misma, de descubrir qué tipo de artista realmente quería ser. Una noche, después de una fuerte discusión con su padre sobre sus planes de futuro, Ángela decidió tomar una decisión importante. Se dio cuenta de que el dolor y la traición que había experimentado, tanto en el amor como en su relación familiar, podían ser una fuente de inspiración y no de limitación. Esa misma noche, se sentó a escribir, no solo canciones, sino pensamientos, reflexiones y emociones que había guardado durante años. La escritura se convirtió en su refugio, en una forma de sanar y de reafirmar su identidad. Suscríbete si amas la pareja de Ángela y Joss. Ángela finalmente entendió que su vida, su felicidad y su camino eran solo suyos. Josbe le recordó la libertad que había sentido en esa breve historia que compartieron, pero más allá de él, lo que realmente importaba era que ella misma se había reencontrado. Con una nueva determinación, Ángela se preparó para el futuro, sabiendo que, aunque su familia y sus raíces siempre serían una parte importante de ella, su destino como persona y como artista debía ser guiado por sus propios deseos y aspiraciones. El me gusta que Ángela dejó en la publicación de Joss fue el inicio de una interacción que ni ella misma había anticipado. Había pasado tanto tiempo desde que sus caminos se habían separado que el simple hecho de ver su nombre y foto en redes sociales despertó en ella una mezcla de nostalgia, curiosidad y algo más. Cuando el mensaje directo de Joss apareció en su bandeja, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Era un simple hola, Ángela, qué gusto verte por aquí. Ha pasado un buen tiempo, ¿cómo has estado? Pero cada palabra parecía cargar un trasfondo de emociones y recuerdos que ella había guardado en algún rincón de su mente. Ángela, dudosa, tomó un momento para decidir si debía responder. La ruptura con Nodal aún estaba demasiado reciente y le había dejado el corazón hecho pedazos. Sin embargo, no pudo resistir el impulso de responder. Sus dedos, casi temblorosos, teclearon, hola, Joss. Sí, ha pasado bastante tiempo. Estoy bien, o al menos intentando estarlo. La vida ha sido complicada últimamente. ¿Y tú, cómo estás? Apenas envió el mensaje, sintió un cosquilleo de anticipación que no había experimentado en mucho tiempo. Y como si él hubiera estado esperando su respuesta, la contestación de Joss llegó casi al instante. Ha sido una temporada intensa, pero sigo aquí, disfrutando de cada momento. Aunque verte aquí es una agradable sorpresa. La manera en que Joss le respondía con ese tono despreocupado y confiado la hizo recordar aquellos días en que ambos compartían una conexión genuina y espontánea. Joss siempre había sido alguien con quien se sentía cómoda, y ese sentimiento volvió a aflorar de inmediato. Sin darse cuenta, la conversación empezó a fluir como si los años no hubieran pasado y como si todas las experiencias y relaciones que habían tenido en el tiempo intermedio no hubieran dejado una marca permanente en ellos. Empezaron a recordar juntos momentos de cuando se veían casi en secreto, escapando de la mirada protectora de Pepe Aguilar. Para Ángela, era como regresar a una época en la que las cosas parecían mucho más simples y menos dolorosas. ¿Te acuerdas de aquellos días?, escribió Ángela con una sonrisa involuntaria en su rostro, dejándose llevar por la nostalgia. Nos veíamos casi en secreto, con mi papá siempre tan encima. ¿Qué locura fue todo eso? Joss respondió rápidamente, como si esos recuerdos también estuvieran frescos en su mente. Claro que me acuerdo. Me impresionaste desde el primer día. Eras tan auténtica y apasionada, siempre pensé que podríamos haber tenido algo más, si no fuera por esas circunstancias. Las palabras de Joss tocaron una fibra sensible en Ángela. La conversación no solo le traía recuerdos felices, sino que también le hacía cuestionarse las decisiones que había tomado en su vida amorosa. Joss y ella habían tenido algo especial, pero su relación nunca pudo florecer debido a las estrictas reglas de su familia y las expectativas que su padre tenía sobre ella. Recordó con claridad cómo tenía que idear excusas y planear cada salida cuidadosamente para evitar que Pepe Aguilar descubriera sus escapadas con Joss.
La presión de ser la hija de un famoso cantante y cumplir con las expectativas familiares siempre había sido una carga, y en aquel entonces, Jos había sido una especie de refugio. Una persona con la que podía ser ella misma sin restricciones. ¿Recuerdas la vez que casi nos descubre mi papá en el concierto en Guadalajara?, escribió Ángela, riéndose mientras recordaba aquel momento de adrenalina. Jos no tardó en responder, por supuesto que sí. Estábamos en la camioneta y pensé que tu papá nos había visto cuando pasó junto a nosotros. Nos metimos en el asiento trasero tan rápido que casi nos quedamos atrapados. Ambos rieron al recordar aquel episodio. La naturalidad con la que se comunicaban y revivían aquellos momentos de juventud le daba a Ángela una sensación de alivio y alegría que no sentía desde hacía mucho. Conforme la conversación continuaba, los mensajes comenzaron a tomar un tono más íntimo y personal. Jos compartió que, a pesar de los años y de las experiencias que cada uno había vivido por separado, nunca había dejado de pensar en ella. Le confesó que siempre había creído que su relación habría podido ser algo más profundo si las circunstancias hubieran sido diferentes. Nunca dejé de pensar en ti, Ángela. Siempre me pregunté qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas entre nosotros, escribió, dejando entrever que su conexión iba más allá de un simple reencuentro casual. Ángela sintió como una oleada de emociones la invadía. Por un lado, estaba dolida y decepcionada por todo lo que había pasado con Nodal. Por otro, Jos le recordaba una época más inocente y menos complicada. Una época en la que no necesitaba cuestionarse si alguien estaba siendo completamente honesto con ella. Jos representaba una especie de amor sin complicaciones, un cariño genuino que no necesitaba de explicaciones ni disculpas. La vulnerabilidad de ambos los llevó a abrirse el uno al otro de una manera que no esperaban. Ángela le confesó a Jos lo devastada que se había sentido tras la ruptura con Nodal y cómo había descubierto una carta que él había escrito para otra persona. Pensé que todo iba bien, que podíamos construir algo juntos, pero ahora me doy cuenta de que quizás fui ingenua, escribió, dejando que sus emociones fluyeran sin filtros. Jos, al leer su confesión, sintió una mezcla de tristeza y empatía hacia ella. Recordó la Ángela fuerte y alegre que había conocido en su juventud, y le dolía saber que alguien había jugado con sus sentimientos de esa manera. Lo siento mucho, Ángela. No te mereces eso. Siempre pensé que eras alguien increíble, alguien que merece un amor sincero y sin condiciones, respondió Jos, ofreciéndole un consuelo que Ángela encontró reconfortante. Las palabras de Jos eran como un bálsamo para su corazón roto, y poco a poco, la conversación se transformó en algo más que un simple intercambio de recuerdos, se convirtió en una especie de terapia mutua. Un espacio donde ambos podían ser vulnerables y honestos. La conversación se prolongó durante horas. Hablaron sobre sus sueños, sus miedos y los cambios que habían experimentado desde la última vez que estuvieron juntos. Ángela le confesó que a veces se sentía atrapada en las expectativas de su familia y de sus seguidores, y que eso la había llevado a tomar decisiones que quizás no eran las mejores para su felicidad. Jos la escuchaba atentamente y la alentaba a ser fiel a sí misma, recordándole la persona fuerte y auténtica que siempre había sido. Por primera vez en mucho tiempo, Ángela sentía que alguien la comprendía en todos los aspectos, que la veía más allá de la imagen pública que proyectaba. La conexión entre ambos comenzó a revivir. Ángela se dio cuenta de que, a pesar de los años y de las experiencias que ambos habían vivido, algo en ella seguía resonando con Jos. Aquella noche, mientras intercambiaban mensajes y recordaban el pasado, Ángela sintió que había una posibilidad de redescubrir algo que creía perdido. No estaba segura de lo que el futuro les depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un nuevo capítulo en su vida, uno en el que quizás Jos tuviera un papel importante. Para Jos, reencontrarse con Ángela era una segunda oportunidad que no pensaba desaprovechar. Aunque la situación era complicada y ambos llevaban consigo cicatrices del pasado, estaba dispuesto a explorar lo que podría surgir entre ellos. La insinuación de Jos hizo que Ángela riera de una manera que no recordaba haber experimentado en meses, mientras una extraña mezcla de nervios y emoción se agitaba en su estómago. Sentía que estaba hablando con alguien que no solo le hacía recordar aquella versión más espontánea de sí misma, sino que parecía revivir a esa Ángela que solía ser arriesgada y libre, sin temor a desafiar las expectativas que su familia había impuesto. Por un instante, el peso de las miradas ajenas y el deber de cumplir con lo que otros esperaban de ella se desvanecieron,
llevada por esa sensación de ligereza, decidió arriesgarse. «Jos, ¿qué tal si nos vemos? Creo que necesito salir y olvidarme de todo un rato». «¿Te parece una buena idea?», dijo sin pensar demasiado, con una mezcla de ansiedad y esperanza en su voz. Jos respondió casi de inmediato, con la misma emoción que ella sentía: «Pensé que nunca lo dirías. Dime cuándo y dónde, y estaré ahí. Me encantaría verte». Sus palabras fueron un alivio para Ángela, una confirmación de que estaba tomando un paso que, aunque inesperado, la llenaba de una renovada emoción y curiosidad. Jos representaba algo más que una amistad del pasado, era una conexión que, en ese momento, parecía prometerle una oportunidad de redescubrirse. Sin la sombra de las expectativas familiares ni el peso del recuerdo de Christian. En ese instante, Ángela sintió que esta era su oportunidad de hacer algo solo para ella, sin importar las consecuencias. Horas después, Ángela se dirigió al restaurante que habían elegido, un sitio pequeño y acogedor, alejado de los sitios que solía frecuentar y donde no tendría que preocuparse por miradas o rumores. Al llegar, vio a Jos ya esperándola en una mesa discreta, su expresión iluminándose al verla entrar. Jos se levantó de inmediato, dándole un abrazo cálido, prolongado, que hizo que ella se sintiera cómoda y bienvenida, como si aquel espacio fuera un refugio donde podía ser completamente ella misma. «Estás increíble, Ángela. Es como si el tiempo no hubiera pasado», le dijo con una sonrisa sincera, mirándola con una mezcla de nostalgia y admiración que la hizo sonrojarse. La noche comenzó de forma ligera, con una conversación que fluyó de manera natural, llena de risas y anécdotas que traían consigo recuerdos compartidos. Jos era atento, observador, y Ángela no podía evitar notar cómo le escuchaba con un interés genuino, sus ojos fijos en ella como si no hubiera nadie más en el mundo en ese momento. Cada pregunta que le hacía, cada sonrisa, cada mirada, la hacían sentirse especial, sobre todo, entendida. Jos no juzgaba ni trataba de dar consejos, simplemente estaba ahí, brindándole un espacio en el que podía expresarse libremente. Conforme avanzaba la cena, Ángela comenzó a abrirse más, compartiendo con Jos detalles que, hasta ahora, había guardado para sí misma. Le confesó lo duro que había sido lidiar con la ruptura con Christian, las noches de insomnio, la confusión y el dolor de ver cómo los planes que había imaginado se desmoronaban. También le habló de la presión que sentía por parte de su familia, especialmente de su padre, cuya expectativa de éxito y perfección pesaba constantemente sobre sus hombros. Jos la escuchó con atención, sin interrumpir, y sus ojos reflejaban una comprensión y una empatía que la conmovieron profundamente. Sin decir una palabra, le transmitía una sensación de seguridad y aceptación que le hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. La conversación fue fluyendo hacia temas más personales, y Ángela se sintió cada vez más libre de expresar sus sentimientos. Confesó que, en muchas ocasiones, había sentido que la relación con Christian la había limitado, haciéndole olvidar esa parte de sí misma que alguna vez fue aventurera y auténtica. Jos, sin perder su calidez, le respondió: «Me alegra que hayas decidido venir. Creo que necesitabas recordar quién eres, esa Ángela que siempre ha estado ahí, aunque a veces se esconda». Estas palabras la hicieron reflexionar profundamente, sintiendo como algo en su interior se desbloqueaba, como si Jos hubiera dado con una verdad que ella misma había negado durante mucho tiempo. Con el paso de las horas, la atmósfera entre ellos fue cambiando, volviéndose cada vez más íntima. Jos tomó su mano un instante, y ambos se miraron en silencio, compartiendo una conexión que iba más allá de las palabras. «Mealegra mucho que te hayas animado a verme. Siento que esto era algo que tenía que suceder, que quizás debimos haber tenido esta oportunidad hace mucho tiempo», le dijo con suavidad. Sus palabras cargadas de un sentimiento que Ángela no pudo evitar corresponder con una sonrisa que reflejaba la paz que sentía en ese momento. «Quizás ahora es el momento adecuado», respondió ella, dejando entrever que estaba dispuesta a explorar esta conexión sin temor ni reservas. Las horas continuaron pasando, y ninguno de los dos parecía preocupado por el tiempo. Habían perdido la noción de la realidad exterior, envueltos en una burbuja de complicidad y entendimiento mutuo. Cuando llegó el momento de despedirse, Jos la miró profundamente, sus ojos reflejando un deseo de continuar lo que habían comenzado. Sin decir nada, la abrazó, y ella sintió que, en ese gesto, él le transmitía un mensaje que iba más allá de las palabras. «Ángela,
me encantaría verte otra vez. No quiero que esto sea solo un recuerdo más, le dijo finalmente, con un tono que dejaba entrever sus intenciones de hacer de esta conexión algo significativo. Ángela, sin pensar demasiado, asintió. No necesitaba palabras para confirmar lo que ambos sentían. Algo especial había nacido esa noche, algo que, aunque inesperado, le llenaba de una renovada esperanza y emoción. Al regresar a casa, una mezcla de sentimientos la envolvió, una emoción intensa que no recordaba haber sentido desde hacía tiempo. Jos había logrado revivir en ella un sentimiento de libertad y alegría, algo que creía haber perdido entre las expectativas y el dolor de los últimos meses. Mientras se recostaba en su cama esa noche, Ángela se quedó mirando el techo, sus pensamientos regresando a cada palabra, cada mirada, cada sonrisa compartida con Jos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control de su vida, que podía tomar decisiones basadas en lo que ella realmente deseaba, sin importar las opiniones de los demás. Sabía que este nuevo camino no sería fácil y que, probablemente, enfrentar decisiones complicadas en el futuro. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba dispuesta a seguir adelante, guiada por una conexión que le devolvía la ilusión de vivir y experimentar por sí misma. La conexión entre ambos era algo más que momentáneo, era una chispa que despertaba en ella la valentía de ser quien realmente era. De dejar atrás el peso de las expectativas y arriesgarse a descubrir qué más podía ofrecerle la vida. Ángela entendía que el siguiente paso sería difícil, pero también sabía que, esta vez, estaba dispuesta a hacer algo solo por ella misma.